¿Cómo les va? Bienvenidos. Nueva emisión de Pasos Perdidos para transitar nuevos proyectos, ideas que veremos si alcanzan la luz, si tienen el consenso necesario para convertirse en ley. Distintos temas, por cierto, son siempre interesantes porque los diputados que nos acompañan representan diferentes distritos y allí hay realidades distintas. Vamos a ver de qué se trata. María Luz Alonso, del Frente para la Victoria, provincia de La Pampa. ¿Qué tal? Bienvenida. Oscar Martínez, Santa Fe, Frente Renovador. Igualmente. Y Luis Pastori, Misiones, Unión Cívica Radical. Gracias por acompañarnos. También lo hacemos, como siempre, con colegas. En esta oportunidad, Lorena Zapata nos acompaña, periodista parlamentaria, directora del área de actualidad de la Fundación Directorio Legislativo y colaboradora del Cronista y El Estadista. ¡Cuánta presentación para Lorena! Bueno, hace un montón de cosas. Esto es así que va a ser. Y Martín Rodríguez Rocha, 4semanas.com. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, comenzamos con, si les parece bien, con la dama, con María Luz Alonso y este proyecto de Código Electoral Nacional. A ver, María Luz, ¿de qué se trata? Nosotros presentamos una iniciativa donde proponemos que se modifique el artículo 3 de la ley 19945, que es la Ley Nacional Electoral, y permita a los condenados emitir su sufragio. También proponemos derogar el artículo E, F y G de dicha ley, donde excluye a los condenados del padrón electoral. Y por último estamos proponiendo que se modifique el artículo 19, inciso 2 del Código Penal, que explicita que aquellos condenados no pueden emitir su sufragio. Nosotros entendemos que todos somos, hay el principio de igualdad, en este caso no se estaría respetando, porque solo pueden emitir sufragio aquellos que estén estén llevando adelante procesados en prisión preventiva. Nosotros proponemos que eso se amplíe a los condenados y entendemos que, como lo dice nuestra Constitución Nacional, como todos somos iguales ante la ley, y el voto debe ser igualitario porque así se construye una democracia mucho más participativa. Ahora, ¿de qué población estamos hablando cuando hablas de condenados? Justamente lo que proponemos es que la Cámara Electoral sea la que solicite todos los datos a los jueces pertinentes y que dentro de los establecimientos se establezcan, para poder llevar adelante el proceso eleccionario, se establezca autoridades de mesa y sean los jueces los que brinden la información a la Cámara Electoral de de todos los condenados que tenemos en el país hasta el momento, porque eso es algo que va variando de acuerdo a las sentencias. Sí, claro. Ahora la pregunta es, si cuando hablamos de condenados hablamos de personas que han violado la ley y que están purgando justamente esa condena para después reinsertarse en la sociedad. ¿Por qué hablas de igualdad ante la ley? Si es lo mismo alguien que la violó que quien no. Nosotros, dentro de nuestra Constitución Nacional, nuestro sistema carcelario es un sistema de resocialización y creemos que un proceso de resocialización es que aquellos que han tenido una pena por incumplir con la ley deben ser partícipes para poder llevar adelante esa resocialización, tienen que ser partícipes de la elección de las autoridades que nos representan a cada uno de nosotros. Creo que la soberanía política es algo que es la base fundamental de nuestra democracia. Diputado, una consulta. Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional está preparando una modificación del Código Penal y usted, dentro de este proyecto, prevé una modificación a un artículo, ¿esto va a estar dentro de esa discusión? Lo hemos propuesto para que esté dentro de la discusión. Son proyectos que se van consensuando y dentro de la modificación del Código Penal nosotros hemos hecho llegar nuestra sugerencia. Una preguntita también. ¿Los nuevos votantes, en el caso de que se sancione esta ley, podrían participar de elecciones nacionales, provinciales, municipales o solo nacionales? Mira, ha habido un avance en materia respectivo a esto, que fue la ley 25858, que se sancionó en diciembre del 2003 con su decreto reglamentario 1291/6, donde solamente le permite a aquellos procesados que estén cumpliendo con prisión preventiva participar de las elecciones nacionales. Nosotros lo que proponemos, que
también los condenados participen de elecciones nacionales y también ampliar ese derecho para que lo puedan hacer en elecciones provinciales y municipales. En la práctica, ¿el sistema, la forma del sufragio va a ser la misma que para los procesados o no está previsto esto en la ley o forma parte de la reglamentación? Forma parte de la reglamentación que nosotros proponemos que lo haga la Cámara Electoral Nacional. ¿Y no hay una estimación al día de hoy de cuánto se engrosaría el padrón si se incorporan estos nuevos votantes? Aunque sea una estimación, más allá de que falte los datos de la justicia. Y lo que pasa es que eso va variando de acuerdo a las sentencias judiciales. Eso tiene un corte, se corta al momento de cerrar el padrón. Pero hoy tenemos alguna idea, es lo que yo le preguntaba antes, si tenemos alguna idea de qué población estamos hablando. No tengo el número exacto ahora, pero te lo puedo 66.000 son actualmente los que están en situación de detención. Y según tengo entendido, condenados estamos hablando de arriba de 30.000 personas. Les puedo acercar a un número exacto. Sí. No, pero estamos hablando de país, ¿no? Estamos hablando del país, obviamente. La verdad que en Argentina, digamos, en comparación con otros países, tiene una población detenida relativamente baja. Digamos, Estados Unidos, por ejemplo, tiene el 1% de su población. Sí, lo que pasa es que tenemos muchos detenidos sin condena a veces, por eso que son situaciones distintas. Exactamente. Bien, pero también creo que nosotros, este proyecto político que encabeza nuestra presidenta, que es la continuidad del proyecto político de Néstor Kirchner, ha dado muchos avances en materia, en materia electoral, permitiendo, como todos lo conocemos, el voto a los 16 años. Creo que este reconocimiento a este sector minoritario es un avance en los derechos que propicia simplemente que nuestra democracia sea cada vez más amplia y que todos podamos participar de la elección de nuestras autoridades. Imaginemos un caso donde un condenado está cumpliendo su condena, sale al año siguiente de haber habido elecciones, en ese proceso de resocialización no fue partícipe de la elección de las autoridades, ni nacionales, ni provinciales, ni municipales del distrito al que pertenece. Sí, claro, hasta hoy, digamos, el criterio era este, ¿no? Si alguien violó la ley, entonces no tiene el mismo derecho que otro que no para poder elegir autoridades. Pero bueno, por eso se está explicando la idea. El criterio del Código Penal es que en el artículo 19 dice que es como algo anexo, pero hay mucha jurisprudencia que avala esto. Se puede ver en el caso García Mata, sobre el fallo del caso García Mata, justamente avalando este tipo de iniciativas. Hay jurisprudencia respecto a esto. Quería consultar a la diputada, si me sí, cómo no, Rosario, si existen antecedentes similares en otros países sobre esta misma cuestión. Existen antecedentes similares y lo importante en este sentido es que el voto es un derecho humano, concebido bajo los tratados internacionales, bajo la Convención de Derechos Humanos. Entonces, creo que en ese sentido nosotros como país también debemos dar un paso adelante tratando de incluir a aquellas personas que, si bien han infringido con la ley, debemos como sociedad tratar de que se resociabilicen para estar cuando salgan del proceso carcelario poder tener una inserción real en nuestra sociedad. Muy bien, hacemos la primera pausa, si les parece bien. Cuando regresemos estaremos hablando del boleto escolar gratuito. Ya volvemos. Vamos con lo prometido, el boleto escolar gratuito. ¿Cuántas veces hablamos de esto en la República Argentina? En algunas épocas se ha aplicado, quizás en algunos distritos, pero entiendo que el diputado Martínez está pensando en la Argentina en su totalidad. Sí, efectivamente. La verdad es que es un boleto educativo, ¿no? Que trata de beneficiar no solamente a los alumnos, sino también a los docentes, a los porteros. Es decir, a toda la comunidad educativa. Efectivamente, a las tres patas de la educación, al que aprende, al que enseña y al que trabaja para que el proceso educativo se lleve adelante. Es cierto que tiene antecedentes, la provincia de Córdoba es un lugar, también la ciudad de Mar del Plata. Y bueno, la verdad es que vos sabés, desde el Frente Renovador, junto a Sergio Massa, venimos trabajando mucho en el tema de seguridad, que es al que la gente primero le interesa y le preocupa. Lo hemos hecho con una visión dura respecto al delito,
por eso nos hemos opuesto al proyecto de reforma del Código Penal. Lo hemos hecho también desde el camino de la prevención, que debe abordarse desde dos planos, ¿no? Desde evitar la comisión del delito, como es las políticas que se han llevado adelante a través de los municipios, usando las cámaras, destinando los recursos necesarios para que el delito no se perpetre, y después fortaleciendo la educación, porque en realidad la solución verdadera de todos los problemas es a partir de ahí, sí, ¿no? Y no hemos visto ninguna otra política más idónea para garantizar que los chicos vayan a la escuela que esta iniciativa. De verdad que el futuro de nuestros hijos empieza en las aulas de nuestras escuelas, y de verdad que estamos en una situación complicada. Yo miraba las estadísticas del observatorio de la Universidad Católica, Observatorio Social, y ahí expresa que el 38,8% de los jóvenes menores de 18 años están en situación de pobreza. Entonces, esta iniciativa, bueno, pretende eliminar los escollos para que el chico vaya a la escuela, y lo hemos estudiado bastante bien y en detalle. Beneficiaría aproximadamente entre 2.300.000 y 2.500.000 personas, muchas. 250.000 chicos de colegios primarios, que si tuviéramos escuela en el barrio, en realidad no deberían mermar, porque el boleto educativo sirve para aquel chico que está a más de 10 cuadras, y lo ideal es que el chico vaya a la escuela del barrio. Para los colegios secundarios sería aproximadamente 900.000 chicos. ¿Sería para todos los niveles? Esta es la Sí, idea, para los tres niveles y para los dos sistemas, el de educación pública y el de educación privada. Porque muchas veces el de educación privada tiene menos recursos que el de la pública, ¿no? Cuántas escuelas parroquiales uno ve en el barrio, y muchos docentes del sector privado cobran menos que en el sector público. Bueno, seguramente no todas las escuelas privadas. No todas las escuelas privadas. Una cosa son las que tienen subsidio del está, Estado, sí, y otras sí, las que no. Sí, claro. Donde hay altos recursos, los docentes ni los alumnos van en colectivo, van en auto, bienvenido sea. Para ello no es el boleto educativo gratuito. La idea no es sería que universal este beneficio. Claro. No sería universal, porque habría que ver a qué sector lo necesita. Sí, ¿Ese es el punto? Va direccionada justamente al que viaja en colectivo, y de verdad que la propia política define a los sectores a los que va direccionado. Diputado, ¿cuáles son? Estamos hablando de un tema económico siempre, porque como mencionamos, hay distritos en Argentina que ya lo aplican. Exacto. ¿Cuál sería ese número que impide que quizás otros distritos hagan lo mismo? Bueno, hubo decisión política en los lugares que se implementó y lo han financiado con sus propios presupuestos. Obviamente que cuando uno gobierna decide a dónde van los recursos. Nosotros decimos a educación y a una política pública que trata de igualar. Y bueno, en ese aspecto nosotros creemos que es mucho más importante invertir en educación que lo que ha sucedido hasta ahora, que es subsidiar a las empresas en materia de transporte. Por eso nosotros imaginamos que el desarrollo de esta propuesta significaría una inversión importante de parte del Estado Nacional. En el caso del subsidio a las empresas, ahí hay un boleto que ayuda también a los papás y a todos para tener un boleto diferente. En realidad, el pasajero paga su boleto. En realidad, los recursos que ha brindado el Gobierno Nacional a las empresas ha beneficiado, y creo que esto todos lo sabemos, de manera mucho más importante al sector empresario y en algunos casos algunos sectores sindicales que en definitiva al beneficiario. Pero vamos al objetivo de esta propuesta, ¿no? También beneficia a los universitarios. Nosotros pensamos que el cálculo que hemos hecho son 600.000 jóvenes. A los docentes, 250.000 docentes. Y también a los porteros, nosotros imaginamos algo así como 50.000 porteros y empleados de comedores escolares. ¿Tiene un cálculo, perdón, del gasto que representaría para el Estado? Sí. ¿Un aproximado de recursos necesarios? Nosotros imaginamos que si todas las provincias adhirieran al sistema, es decir, tomaran el ejemplo de Córdoba, la idea sería que el Gobierno Nacional participe en un 50% del sostenimiento. Y en ese escenario estamos hablando de aproximadamente 1.000 millones, que es
mucho menos de lo que hoy invierte el Estado Nacional en subsidio a las empresas. Por eso es decir, esto es un mecanismo también para de alguna manera imaginar y pensar en un futuro cómo desactivamos estos sistemas de subsidio que evidentemente hoy tenemos el presupuesto discutiendo en el ámbito del Congreso, en algún momento vamos a tener que poco a poco desactivar porque no nos dan los recursos del Estado. Y nos parece que apunta a una cuestión muy concreta y muy puntual. Nosotros, como espacio político, vos sabrás, no tenemos vocación por expandir las libertades, digamos, o los derechos de los que han cometido delitos, pero también hay que reconocer que muchos de los jóvenes hoy están condicionados por la realidad social y la verdad que como dirigentes políticos seríamos responsables también si no buscamos mecanismos para que los jóvenes se acerquen al empleo y a la educación. Lorena quiere hacer una pregunta. No es la primera vez que se presenta un proyecto de ley sobre el tema del boleto estudiantil. De hecho, los diputados de la agrupación de la Cámpora tienen un proyecto para el boleto estudiantil universitario y hay otros proyectos de otros bloques también vigentes sobre el mismo tema. ¿Qué posibilidades hay de que se pueda consensuar y avanzar en la temática, ya que, bueno, ya tiene tanta historia en el Congreso estos proyectos? Por eso uno está, digamos, entusiasmado y de verdad que tampoco es una idea inédita, ¿no? Tiene antecedentes probados de que puede funcionar. Yo he visto el proyecto del sector del oficialismo, no abarca todos los sectores que nosotros planteamos, pero puede ser un mecanismo interesante. La diputada Alonso creo que quiere decir algo al respecto. A ver, porque tengo que ir a la pausa, por eso apuro. Claramente discrepo en muchas de los argumentos que ha esgrimido el diputado Martínez. Yo no creo que este Estado Nacional, este proyecto político, no haya invertido en educación. No, yo no dije eso. No, yo creo que se ha aumentado enormemente. Poco en educación y que lo dirigió a las empresas de transportes. No, en este tema sería muy importante que se transforme la política de subsidios a las empresas. Me parece, yo no he reseñado ni los antecedentes, ni la discusión respecto de cómo se distribuyeron los subsidios, ni quiénes distribuyeron los subsidios, y todo eso se está dirimiendo no solo en el ámbito político y en la consideración de la gente, sino también en algunos casos en la justicia, ¿no? Pero me parece que es mucho más interesante invertir en educación y creo que también las iniciativas de tu propio espacio ratifican esa posición. Habría que lograr que a veces el Ejecutivo nos deje debatir en el Congreso. Estamos debatiendo y no me dejas terminar la idea, pero lo que nosotros en educación hemos invertido más del 6,5% del PBI en materia de educación, lo que nunca antes en la historia, lo que antes invertíamos en materia de servicio de deuda externa, nosotros lo invertimos en educación. Bueno, quizás se ponen de acuerdo y lo pueden seguir discutiendo. Vamos a hacer una nueva pausa, enseguida volvemos. Está muy bien, ¿no?, que se discuta, esta es la idea, que cada uno dé su idea y que quizás se puedan enriquecer, porque como bien apuntaba la diputada Alonso, siempre hay varios proyectos a veces similares respecto a una misma problemática y la idea es que pueda salir de estos pasos perdidos y encuentren la luz. Pero vamos a darle ahora la oportunidad al diputado Pastori para que nos cuente su proyecto que tiene que ver con la creación de un programa nacional de uso de la madera argentina en la construcción. Sí, correcto. ¿Cómo es esto? Después de la crisis en Estados Unidos en el 2008, sí, que después se expandió a gran parte del mundo, en Misiones en particular, pero en la región, hablo de Misiones, yo vengo de la provincia, se sintió mucho porque la actividad forestal, la maderera, es una parte importante del Producto Bruto de la provincia. Se cerró el mercado norteamericano, donde iba gran parte de la exportación de madera, incluso, y bueno, estamos buscando alternativas en el mercado interno. Y una idea que se nos ocurre es la de propiciar el uso intensivo de la madera argentina para la construcción. ¿Y en el mercado interno no se usa madera argentina? Sí, pero bueno, creo que no hay tiempo, pero tengo unos gráficos donde muestra cómo cada vez menos se está usando en desmedro de otro tipo de materiales y tenemos una enorme capacidad en la Argentina de explotación forestal. Yo tengo acá algunos apuntes, algunos datos.
Estaba leyendo antes de venir un censo del año 1914. Teníamos 100 millones de hectáreas forestadas. Hoy tenemos un tercio, no llegamos a 33 millones, de los cuales 31 millones y fracción son bosques nativos y 1 millón y fracción son bosques plantados, cultivados. Misiones, parte de Corrientes, especialmente la zona litoral del río Uruguay, Entre Ríos, el Delta, provincia de Buenos Aires, concentran un gran porcentaje de estas hectáreas. Pero al margen de estas 33 millones de hectáreas, tenemos 20 millones de hectáreas de tierras vírgenes aptas para la explotación forestal, que no se están usando y que no compite con otro tipo de producción. Entonces, tenemos una enorme potencialidad. Tenemos condiciones ambientales, culturales, el clima, etcétera. Acá el árbol en la Argentina, en nuestra región, crece mucho más rápido que en otros lugares del mundo, mucho más rápido. Y tenemos un consumo... ¿Por qué crece más rápido? ¿Por condiciones, y por las condiciones de tierra, ambientales, de tierra, etcétera. Y esto es una ventaja comparativa enorme. Pero además produce la actividad forestal un alto impacto porque en el empleo. Por cada un puesto de mano de obra directa que genera la actividad, se genera 1,4 puestos de mano de obra en el resto de la economía. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Que el Estado, en el rol de intervención en la economía, nosotros ponemos en el proyecto de ley en cabeza del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y en el FONAVI y los institutos de viviendas en cada una de las provincias como organismo de aplicación para que se incentive el uso de la madera en la construcción de viviendas, las estructuras, aberturas, entrepisos, cielos rasos. Pero esto sería específicamente para viviendas que se construyen en el marco de planes de construcción de vivienda que haga el gobierno o claro, para también las viviendas privadas. No, lógicamente uno cuando es una vivienda privada utiliza el material que cada uno quiere, ¿no es cierto? Pero aquellas que promueve el Estado, que tengan un componente de madera, incluso los mobiliarios, el mobiliario escolar, por ejemplo. Entonces, desde el Estado se suele decir que el tema de la madera es que es más cara que otros materiales, entonces ahí genera, ¿no?, un impulso enorme a la actividad. Tenemos tierra, tenemos mano de obra, genera un impacto en el empleo importante, ayuda a las economías regionales, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, bueno, y gran parte del país, la Patagonia también tiene bosques, y el consumo per cápita de madera, estaba leyendo datos, la media mundial es 0,73 metros cúbicos por habitante en el mundo. Argentina está en el 0,40, estamos casi en la mitad de la media mundial de consumo de madera. Ahora, ¿tendrá que ver eso con los precios, diputado? Porque la madera suele ser cara, ¿no?, para la construcción a veces. Bueno, hay distintos tipos de madera y hay países que han desarrollado la industria de la madera en la construcción de viviendas, que son casas fantásticas y que son de muy buena calidad, de alta durabilidad, con la tecnología que hoy existe, y que genera muchísima mano de obra y un desarrollo en la actividad económica de los lugares donde se da naturalmente los bosques. Pero te decía en cuanto al consumo per cápita, Estados Unidos, que está a la cabeza del mundo, consume 3,2 metros cúbicos por habitante, por año. Chile, un vecino nuestro, 1,4, está por encima de la media. Nosotros 0,4. Estamos en un cuarto de lo que consume Chile, que a su vez consume menos de la mitad de lo que consume el mercado norteamericano. Ahora, una potencialidad enorme, ¿no? Este proyecto generaría un beneficio para la industria forestal maderera. Ahora, las empresas que participen de esa promoción tienen que cumplir con algunas condiciones, como por ejemplo de cuidado del medio ambiente o alguna cuestión de ese estilo. Sí, por supuesto, aparte ya existen leyes que regulan de estas 32 millones casi de hectáreas de bosques nativos, hay por ejemplo más de 6 millones de hectáreas que son reservas, por ejemplo, ¿no? Y de los bosques implantados, la gran mayoría son pinos, eucaliptus, ¿sí? Que se rigen además también por leyes de protección
Es decir que, obviamente... Y esas condiciones quedarían para la reglamentación de la ley, no en el texto Por de eso ponemos en cabeza del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del FONAVI, que son organismos del Estado que regulan este tipo de actividades. Creemos que es un proyecto interesante para fomentar una actividad que tiene una gran potencialidad y en un contexto además de problemas de empleo, que esto puede ayudar, ¿no? Martín. Sí, diputados, ¿tienen alguna experiencia de algún programa similar aplicado acá o en otro sector o en otro país sobre también el tema de la madera? He estado viendo publicaciones de Brasil. Brasil tiene un programa que se llama Minha Casa Minha Vida, Mi Casa Mi Vida, ¿no? Es uno de los programas que tiene. Ese programa incentiva el uso de la madera en la construcción de viviendas y recientemente se ha hecho un simposio en la capital de Brasil, en donde el Estado federal promueve, incentiva la utilización de madera justamente en la construcción de viviendas. Así que nos parece que es un ejemplo interesante para ser imitado, adaptado y aplicado. Un agregadito. Sí. En Santa Fe las cámaras vinculadas con el sector maderero, que son muy importantes en la fabricación de muebles, por ejemplo muebles de cocina, ha brindado su respaldo, a pesar de no ser una provincia como Misiones, ¿no? Que tiene una fuerte vinculación con el sector. Bien, yo les quiero agradecer a todos la participación. Se hablaron de distintos temas, siempre son muy útiles porque además nos permiten adentrarnos en la problemática o las necesidades de cada provincia, ¿no es cierto?, que ustedes terminan representando, que a veces se alejan de los grandes medios nacionales y de fijar la mirada sobre qué se necesita y cómo se puede solucionar. Así que les agradecemos muchísimo. Seguramente gracias por la invitación. Quedaron temas para debatir que volveremos a hacer un nuevo encuentro. Muy amables, colegas también. Nos despedimos hasta la próxima en esto que ha sido Pasos Perdidos.